Ahlan, Salamu alaikum. Bienvenidos a mi podcast La Ventana de Tate. Este nuevo episodio, que es mi cuarto episodio sobre Egipto, viviendo como expatriado 5 años. Egipto es el país donde se conoce más que todo por las pirámides y sus pirámides de Giza. Pero en realidad Egipto tiene más que esas pirámides, tiene 135 pirámides por lo menos construidas durante el periodo de 3.500 años, y entre ellas hay una muy importante, muy bonita, que está situada al sur de Cairo, que es en la zona de Saqqara, la pirámide muy conocida como la pirámide de las escaleras. Supuestamente una de las construcciones más grandes hechas de piedra, más de esta antigüedad, ¿no? Llegamos a Egipto como expatriados sin nuestros hijos porque en esta época estaban en el colegio en Suiza y ellos venían a visitarnos frecuentemente al Cairo. Les encantaba porque Egipto es un país mágico y por supuesto para estos adolescentes era muy divertido y tuvieron experiencias que probablemente siempre las van a recordar toda su vida. Además de todas estas cosas que tienes de Egipto fascinantes, tienes una parte muy linda que es la parte del Sinaí, donde está en el Mar Rojo. Y allí podían nuestros hijos aprender snorkeling y también buceo. En nuestro primer viaje, nuestras primeras vacaciones, estuvimos en el famoso monasterio de Santa Catalina, o también conocido por la zarza ardiente. Esto fue una experiencia maravillosa. Esto lo puedes hacer si vas a Sharm el-Sheikh. Hicimos un viaje allí, fuimos muy tempranito. Creo que nos buscaron a las 3 de la mañana y subimos caminando para ver el amanecer. Esto fue para mí algo mágico, por supuesto. Tengo ese sentimiento cada vez que veo las sombras de las montañas, ese sentimiento que me recuerda siempre a las montañas del Sinaí, y lo amo totalmente. De allí tuve una experiencia porque les voy a contar, está el árbol ardiente cuando visitas el monasterio y claro, no se puede tocar y yo estaba loca por tener una hojita del árbol ardiente y mi marido me dice, no se puede arrancar, cuidado. Y yo estaba un poco triste, me senté así mirándolo y había al lado una puertita y veo debajo de la puerta un pedacito de hoja o una hojita del árbol ardiente seca, y la cogí, y en el momento que la cogí la rompí un poco, pero la metí en esa época no teníamos los teléfonos para tomar fotografías, tenía una cajita donde venía el rollo de la cámara fotográfica, entonces metí allí la hojita. Y bueno, un poco triste porque se me rompió, la rompí sin querer, pero bueno, lo guardé. Cuando llegué al hotel le dije a mi esposa, jaja, mira, tengo una hojita. Y cuando la saco, en serio, de verdad, estaba completa, no estaba rota y todavía la tengo. Así que bueno, esta es mi historia sobre el sitio, el monasterio, que fue algo también muy especial. Bueno, también les voy a contar, aquí tengo mi chuleta, muy importante para vivir allí o si vas a visitar Egipto, es aprenderse los números. Como lo he estado mirando en algunos videos que dice la gente, puedes pedir Uber o hay otras compañías porque no recomiendan mucho los taxis, pero cuando no sabes los números en árabe, los números de las placas del carro o el coche que te va a recoger, es muy importante saberlo. Entonces antes de eso pues puedes aprenderlo. También cuando vas a comprar cosas, saber un poquito los números es algo bastante inteligente. Si tienes el tiempo, por supuesto. Yo aprendí de un librito, aquí un manual para estudiar uno mismo, el egipcio árabe. Y bueno, sí puedes decir algunas cosas como buenos días, Sabah el Khir, o Sabah el Nur, buenas noches, o cuánto cuesta algo, o saludar. Pero los números son
no, lo que yo quería en este momento leérselo. 0 es Safar, 1 Wahid, 2 es Idnin, 3 es Talata, 4 es Arba'a, Hamza, Sita, Saba'a, Tamania, Tisa, 10 es Ashara. Y bueno, pueden aprenderse los números, yo creo que hasta 100 o 200, porque en Egipto las cosas son muy, muy económicas y no creo que vayan a necesitar saber miles ni millones en los números, porque en realidad estuve mirando algunos videos. Egipto ha cambiado muchísimo desde esa época que nosotros estuvimos allí. Sigue siendo un país bastante económico y se puede comer muy, muy rico. Yo soy una amante de la comida árabe, me encanta la comida egipcia. Ellos tienen sus platos típicos como el kushari, me encanta shorba ads. Eso lo puedes tomar en el Khana Khalili, en el mercado, que es uno de los mercados más grandes de África, o si no el más grande. Allí hay un sitio donde se puede tomar la sopa de lentejas, naranjas, y esta sopa es deliciosa, shorba ads. Lo primero que hicimos fue comprar un coche, un auto 4x4, con la intención de recorrer un poco el desierto. Mi recomendación para irse al desierto siempre es irse con guías, bien sea si vas de turista o si a viajar como expatriados. Nosotros allí conocimos mucha gente que, como nosotros, le gustaban mucho estas aventuras en el desierto, y nos uníamos a algunas familias, unas 3, 4 familias, y pasábamos los fines de semana en el desierto. Primero que todo, para irse al desierto y para hacer estas aventuras tienes que tener un permiso especial, no puedes irte así como así. Y bueno, ¿qué tienes que llevar? Pues todo, absolutamente todo, empezando por agua, las carpas para dormir y la comida, y un corazón muy abierto para sentir la vida del desierto. Las noches en el desierto, les puedo asegurar, nunca he visto una noche más hermosa, estrellada como en el desierto, porque no hay ninguna luz. Es algo espectacular. En el día hace mucho calor en el desierto y en la noche frío. En el invierno en Egipto también hace frío, entonces siempre tengan en cuenta que hay que llevar, si se quedan en el desierto, sacos de dormir y siempre una chaqueta. Y lo mejor también es tener para el día algunas franelas, algo fresco, porque cuando hace sol, por supuesto que no es tan fresco. Al principio yo pensaba que el desierto es todo arena y plano. No. El desierto tiene muchos colores. Por ejemplo, tienes el desierto blanco, que es todo blanco, así como lo llaman, y tienes el desierto donde tienes partes rojas, también tienes la erosión por el viento, entonces tiene formas, algunas formas como casas, como parecen como casas chinas. Bueno, tienes también los oasis. Allí tuvimos la experiencia, una vez llegamos a uno y estábamos desayunando muy tranquilito y de repente llegó un escorpión a mis pies. Yo, ¡ay!, metí el grito. Pero es una experiencia, hay que tener un poquito cuidado cuando vas al desierto, porque ciertamente no hay baños. Entonces cuando vas a hacer algo que necesitas hacer, yo, por ejemplo, como teníamos un perrito, me llevaba el perro siempre, porque los perros avisan cuando hay otro animalito. También a veces tienes los espejismos, que es algo muy interesante, muy especial. En cuanto a la comida, llevábamos siempre mucha fruta y cosas que se podía cortar fácilmente, porque también a veces tienes mucho viento y hay mucha arena, entonces tienes que rápido hacer tu comida. Yo llevaba sandía, naranjas, manzanas, el pan árabe, que es muy rico y se mantiene fresco por mucho tiempo, ¿no? Y así sobrevives, y siempre hay que llevar gasolina por si acaso.
Yo nunca conducí en el desierto porque me daba siempre un poquito de respeto, pero los hombres que conducían llevaban su equipo, hay que llevar palas porque si te quedas atascado. Llevaban como una especie de pelotas que las ponían por debajo del 4x4, las inflaban para que se alzara y allí ponían la arena y salían fácilmente. Yo lo que hice siempre fue, me encantaba cocinar en el desierto, así que me convertí en una experta armando o montando, como dicen en mi país, una cocina en el desierto. Durante 5 años hicimos muchísimos viajes cortos y visitamos diferentes lugares en el desierto, algunos muy interesantes donde habían pirámides turistas. Allí llegaba así, eran algunas pirámides muy especiales. Podría contarles tantas aventuras del desierto, pero voy a contarles una que fue la más importante, que la hicimos no cuando estábamos a punto de salir de Egipto, pero casi. Y bueno, por supuesto, este viaje lo hicimos con nuestros hijos, que en aquella época eran 2 adolescentes y les gustaba la música muy fuerte. Recorrimos 1.000 kilómetros atravesando el desierto de Egipto. Es una ruta bastante complicada porque vas bordeando Libia y después bajas hasta Sudán y vuelves a subir hasta el Cairo, dar prácticamente la vuelta entera, ¿no? Esto fue un viaje organizado con mucho cuidado y detalle. Para poder hacerlo necesitas muchos permisos y planificación, tienes que llevar suficiente agua y gasolina. El tanque solamente se puede llenar el tanque una vez en este recorrido. Estos viajes, ojo, se pueden hacer solamente con personas expertas o guías. Por ejemplo, en esta época parece que ya desde mucho antes había minas, estaba en una zona minada y la persona que nos llevaba, la guía, conocía exactamente los caminos que podíamos recorrer. Seguiré contándole esta historia. La meta era llegar hasta el Gilf Kibir o Gran Barrera, que está localizado en la esquina suroeste del desierto occidental egipcio y es un lugar muy conocido, o más bien conocido por la película del paciente inglés. Empezamos el viaje, 5 familias. 2 familias con niños, no muy pequeños, pero entre, digamos, 7 y 10 años. Y nosotros con los 2 adolescentes. Yo preparé un poquito de carne para el principio porque sabía que eran unos días donde no íbamos a tener siempre carne. Llevaba un cooler que se podía conectar en el auto para mantenerlo un tiempo frío, pero luego sería solo enlatados y mucha fruta y por supuesto el pan árabe. Al empezar el viaje, uno de nuestros compañeros, un holandés, tuvo que viajar solo porque su esposa estaba enferma y yo le pedí si podía acompañarlo durante el día. Esto me libró de la música, del estruendo que había en nuestro 4x4 con nuestros hijos adolescentes, que era normal lo que escuchaban en este momento. Bueno, mi esposo no se salvó. Ellos eran buenos, pero a veces también un poquito caprichosos. Entonces, comenzando el viaje en una de nuestras primeras paradas para ir al baño, recuerdo que teníamos que subir una duna. Me fui con mi palita. Veo que uno de mis hijos se molestó por el espacio, no sé qué pasó, que había en el auto o en el coche. Dio una patada a una caja entera de agua. Miré alrededor y me quedé un poquito sorprendida, me dio vergüenza con las demás personas y pensé, bueno, mejor sería si vamos solos. Pero la verdad que este fue el único incidente que tuvimos con nuestros hijos, porque fueron 10 días y es duro cuando no tienes o sea, no puedes parar siempre, tienes que tener un tiempo para llegar hasta el sitio que ibas a llegar. Entonces yo lo que hacía era que como iba en el otro coche del señor holandés, yo me llevaba un tupper muy grande, donde ponen las tartas, y lo ponía al revés, en la tapa cortaba las frutas y iba llenando ese tupper grande para darle a todo el mundo entre medio cuando hacíamos una pausa o alguna parada. Entonces siempre teníamos algo para alimentarnos, pero tampoco es que puedes irte al restaurante y no hay carne, o sea, hay lo que hay. En
ensaladita de atún, lo que sea, ¿no? Pudimos disfrutar de todo este viaje. Recuerdo muy bien cuando uno de mis hijos me dijo, después de haber hecho este viaje, me dijeron, este es el viaje más maravilloso que he hecho en mi vida. Para que un adolescente te diga eso, a pesar de que tenían tan poca agua y tan poca comida, tiene que ser que verdaderamente era maravilloso y también especial. Lo disfrutamos muchísimo y cuando llegamos a la zona de Gilfkivir, lamentablemente no se pudo subir porque 2 de nuestros 4x4, los coches, no tenían más gasolina y tampoco la fuerza suficiente para llegar hasta arriba. De todos modos fue un viaje espectacular y de ahí fuimos hasta Asuán. Después de tantos días de viajar en el desierto, pues no nos podíamos bañar, nos limpiábamos con un poquito de agua, con un pañito, como fuera. Y todos al llegar al hotel en Asuán nos fuimos a duchar después de varios días y quedamos para la cena. Y primero íbamos a tomar un aperitivo. Cuando aparece nuestra hija para el aperitivo, llega totalmente blanca, como era ella. Y sin palabras todos empezamos a reír. Después de esto, fuimos a hacer una parada en un lugar donde se podía bucear y los adolescentes todos podían irse con el quad y disfrutar en el desierto. En la próxima parte les contaré más vivencias sobre cómo hay que vestirse, otras cosas que yo hice, la gente que conocí una gente maravillosa. Tuve una experiencia que lo llevo muy en mi corazón. Conocí a unos pequeñitos, 50 niños que formaron parte de esta vida de 5 años en Egipto y les quiero contar sobre ellos. Y bueno, hasta a la próxima parte de este episodio de Egipto. Soy Elizabeth Schwander. Les mando muchas bendiciones. Los quiero mucho. Más salam.